¿Qué pasa, moteros del asfalto? Bienvenidos de nuevo a Asfalto Ardiente. Antes de comenzar, suscríbete si alguna vez has tirado el café por los aires al ver a Márquez salvar una caída con el codo. Activa la campanita para que te avise más rápido que una Ducati en recta de Mugello. Amigos, hoy traemos una noticia que ha dejado temblando el paddock entero. Más inesperada que ver a un comisario sonriendo o a un piloto admitiendo una sanción justa. Francesco Pecco Bagnaia, el bicampeón mundial y orgullo de Ducati, ha hecho unas declaraciones que han provocado más revuelo que cuando alguien menciona la presión de neumáticos en una reunión de directores. Según fuentes cercanas que definitivamente no son el primo de un amigo que conoce al camarero del Hospitality de Pramac, Bagnaia habría admitido en una conversación privada que la habilidad pura de Marc Márquez supera a la suya. Sí, habéis oído bien. El italiano ha dicho la frase prohibida, ese tabú que en el garaje de Ducati cuesta más pronunciar que explicar porque sigue habiendo problemas con el arm pump en pleno 2025. La noticia ha corrido más rápido que Jorge Martín cuando ve que solo quedan 2 vueltas, y ya ha provocado reacciones desde Japón hasta Argentina. El paddock entero está dividido, unos juran que es el fin de la Guerra Fría entre titanes, otros aseguran que es una estrategia psicológica más elaborada que las excusas de KTM para justificar su falta de podios. Pero mientras el mundo del motociclismo digestiona esta bomba informativa, nosotros vamos a analizar detalladamente qué ha dicho exactamente Pecco, en qué contexto, y por qué esto podría cambiar el panorama de MotoGP para siempre. Así que ajústate el casco, agarra bien el manillar y prepárate para un análisis más profundo que los baches de Silverstone después de una tormenta. Todo comenzó en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Cataluña, donde Bagnaia había terminado en segunda posición tras una batalla épica con Márquez que recordaba a aquellos legendarios duelos Rossi-Lorenzo pero con menos puñetazos en el aire y más tecnología. Los periodistas, más aburridos que un safety car en Cheste, lanzaban las preguntas habituales sobre neumáticos, configuraciones y sensaciones. Fue entonces cuando Giacomo Ronzetti, ese periodista italiano que siempre parece que ha bebido 7 espressos antes de cada rueda de prensa, lanzó la pregunta envenenada: Pecco, después de ver el adelantamiento de Marc en la curva 5, ¿crees que hay algo en su estilo de pilotaje que tú no puedas hacer? El silencio fue tan incómodo como cuando le preguntas a Aleix Espargaró por su año de debut o a Jack Miller por su consumo de cerveza semanal. Bagnaia, visiblemente incómodo, comenzó con el clásico: bueno, creo que cada piloto tiene su estilo. Que ya presagiaba una respuesta diplomática más predecible que ver a un británico quejándose de la lluvia. Pero entonces ocurrió. Quizás fue el cansancio después de 25 vueltas a ritmo infernal, quizás fue la sinceridad de un deportista que ha madurado, o quizás alguien le había cambiado el agua por grappa. Tengo que admitir que lo que hace Marc en ciertas situaciones es sencillamente imposible para el resto. Su capacidad para encontrar agarre donde no lo hay y su valentía en condiciones límite, es algo que admiro y que, si soy honesto, no creo que pueda igualar completamente. Las cámaras captaron a Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, petrificado como si acabara de ver a Gigi D'Aigna bailando flamenco con una camiseta de Honda. Los periodistas, que normalmente están medio dormidos comparando precios de vuelos para el siguiente GP, se despertaron de golpe como si les hubieran inyectado adrenalina directamente en las venas. Incluso el siempre impasible Lin Jarvis de Yamaha dejó caer su taza de té, en lo que probablemente fue la mayor muestra de emoción británica desde que los Beatles se separaron. Lo más sorprendente fue la reacción de Marc Márquez, sentado 2 sillas más allá. El 8 veces campeón del mundo, conocido por su poker face en estas situaciones, no pudo evitar que sus cejas se elevaran tanto que casi tocan el techo del Hospitality. Por un momento, parecía que iba a levantarse y abrazar a Bagnaia, pero se limitó a sonreír de esa manera que hace que a los rivales les entren escalofríos y a los fanáticos les dé un subidón de dopamina. Las reacciones no se hicieron esperar más que un motor Honda encendiendo en frío. Jorge Martín, con ese desparpajo madrileño que le caracteriza, comentó a la prensa: ¿Pecco ha dicho qué? Mira que me cae bien, pero creo que se ha dado un golpe en la cabeza más fuerte que cuando intenté hacer un backflip en Portimao. La sonrisa pícara del español no ocultaba su sorpresa ante unas declaraciones que podrían alterar el equilibrio de poder psicológico en la parrilla. El siempre elocuente Jack Miller, con una lata de cerveza en la mano a pesar de ser las 11 de la mañana, tradición australiana, según él, fue más directo: amigo, esto es como si yo dijera que prefiero el agua a la cerveza. O sea, todos sabemos que Marc es un alien, pero no va si lo dices en voz alta, es la regla número 1 del club de los humanos contra Márquez. Mientras tanto, Fabio Quartararo miraba al infinito, probablemente pensando en qué año Yamaha conseguirá que su moto supere los 300 km/h sin necesidad de tirarla desde un helicóptero. Las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde las opiniones vuelan más rápido que Enea Bastianini en la última vuelta,
entraron en combustión espontánea. Los hashtags #Bagnaia Confession y #Mark Superioridad se convirtieron en trending topic más velozmente que un adelantamiento de Brad Binder en la salida. Los memes no tardaron en aparecer, con imágenes manipuladas de Bagnaia arrodillándose ante Márquez o fotomontajes de Pecco con camisetas de Team Márquez, más falsas que las promesas de Aprilia de ganar el Mundial el año que viene seguro. Los analistas profesionales tampoco se quedaron atrás. El legendario Carlo Pernat, que ha visto más carreras que vueltas ha dado la Tierra alrededor del Sol, declaró: «En mis 70 años en este deporte, nunca había visto algo así. Es como si Agostini hubiera dicho que Senna pilotaba mejor, o como si Doan hubiera alabado a Cribillet. Esto es histórico, señores». Por su parte, Simon Crafar intentaba mantener la compostura en su análisis para la televisión, pero su voz temblorosa revelaba más emoción que cuando encuentra un buen trozo de asfalto para hacer sus famosas demostraciones de agarre. Mientras tanto, en el Hospitality de Aprilia, Aleix Espargaró organizaba una reunión de emergencia titulada «Cómo mantener la dignidad cuando tu rival admite la superioridad de otro», una masterclass a la que sorprendentemente se apuntaron pilotos de todas las marcas, creando la imagen más unida del paddock desde aquella foto grupal de 2020 cuando todos llevaban mascarilla y no se reconocía quién era quién. La reacción de Ducati no se hizo esperar más que una actualización de software en la GP25. A primera hora de la mañana siguiente, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, convocó una rueda de prensa de emergencia con más seguridad que la caja fuerte donde guardan los secretos de su aerodinámica. Con una sonrisa tan tensa que parecía que se había tragado un palo de escoba, comenzó con un buenos días a todos, gracias por venir con tan poca antelación que sonaba más falso que las felicitaciones de Honda a Márquez por sus victorias con Ducati. Queremos aclarar las declaraciones de Francesco, explicó Domenicali mientras a su lado Gigi D'Agigna asentía mecánicamente como uno de esos perros de plástico que ponen en los taxis. Pecco estaba hablando específicamente sobre el estilo de pilotaje en condiciones de mojado cuando hay menos de 3 milímetros de agua en pista, con temperatura de asfalto entre 17 y 19 grados, presión atmosférica de 1013 hPa, y únicamente en circuitos construidos antes de 1995 con al menos 3 curvas de derechas consecutivas. La explicación fue tan específica que incluso los ingenieros presentes necesitaron calculadoras para procesarla. Davide Tardozzi, con cara de quien ha pasado la noche haciendo llamadas desesperadas, añadió: «Francesco siente un gran respeto por todos sus rivales, especialmente por un campeón de la talla de Marc». Sus palabras fueron sacadas de contexto por la prensa, que como sabemos, siempre busca titulares sensacionalistas. En ese momento, todos los periodistas presentes hicieron un esfuerzo sobrehumano para no levantar la mano y recordarle que la rueda de prensa había sido transmitida en directo y grabada desde 17 ángulos diferentes. Para rematar la faena de control de daños, presentaron un comunicado firmado por Bagnaia que claramente no había escrito él, a menos que el italiano hubiera desarrollado repentinamente una pasión por los términos legales y las frases de más de 50 palabras sin punto. El documento, más largo que el manual de instrucciones de una Honda RC213V, básicamente venía a decir que Pecco admiraba a todos por igual, que sus palabras habían sido malinterpretadas, y que lo único que había querido decir es que Márquez tiene un estilo único, en el mismo sentido en que se puede decir que Iannone tenía un estilo único para las cejas o que Lorenzo tenía un estilo único para celebrar victorias. Como guinda del pastel, anunciaron que Pecco no haría más declaraciones sobre el tema porque necesita concentrarse en el próximo Gran Premio. Lo cual, traducido al lenguaje normal, significaba: hemos confiscado su teléfono, lo hemos encerrado en una habitación y le hemos prohibido hablar con cualquier ser humano que no haya firmado 10 acuerdos de confidencialidad. Mientras tanto, en un rincón de la sala, Michele Pirro, el eterno probador de Ducati, practicaba su cara de sorpresa para cuando inevitablemente le preguntaran su opinión, preparando una respuesta tan neutra que haría parecer a Kimi Raikkonen un presentador de teletienda. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hemos consultado a Pedro Motoread Fernández, ex técnico de suspensiones que ha trabajado con más pilotos que ciertos mecánicos han cambiado neumáticos. Con su característica gorra desgastada y una taza de café tan negro como el futuro de las motos de 2 tiempos, nos recibe en su taller rodeado de piezas de motos que podrían considerarse reliquias arqueológicas. Lo de Bagnaia es más significativo de lo que parece, explica mientras ajusta una horquilla con precisión quirúrgica. En el motociclismo de élite, la confianza es como el aceite del motor: si falta, todo se va al garete. Que un bicampeón mundial admita públicamente que otro piloto tiene mayor habilidad es como si un mago revelara sus trucos en prime time. Es un golpe psicológico autoinfligido que podría costarle décimas en cada curva simplemente por la duda mental. Pedro nos muestra unos gráficos de telemetría comparativos entre ambos pilotos. Mira estas líneas: Márquez siempre al límite,
bailando con la física, desafiándola. Bagnaia es más metódico, preciso como un reloj suizo, pero menos improvisador. Son estilos complementarios. Si combinaras a ambos, tendrías al piloto perfecto, algo así como si Valentino Rossi y Casey Stoune hubieran tenido un hijo criado por Ángel Nieto. Lo interesante, continúa mientras enciende un cigarrillo con el mismo mechero que asegura haber usado para calentar sensores de temperatura en la época de Juanz, es que Bagnaia ha dicho en voz alta lo que muchos piensan en silencio. Márquez es un fenómeno que aparece una vez cada generación. Pero el motociclismo no es solo habilidad pura, es estrategia, es equipo, es psicología, es suerte a veces. Bagnaia puede admitir que Marc tiene más talento natural y aún así vencerle, del mismo modo que Prost solía ganar a Senna pese a que todos sabían quién era el más rápido en una vuelta. La conversación deriva hacia las consecuencias prácticas. ¿Qué pasará ahora? Pues que Ducati pondrá a trabajar a 200 ingenieros más horas que un becario en cierre de ejercicio, para darle a Pecco una moto que compense esa diferencia de talento. Y Márquez, bueno, él se crecerá como siempre. Es como esos videojuegos que cuando te pones en modo difícil, los enemigos se hacen más fuertes. Marc lleva toda su vida en modo difícil, y solo mejora. Antes de marcharnos, Pedro nos deja una última reflexión mientras limpia unas bujías con la delicadeza de quien restaura un Picasso. En mis 40 años en este mundo, he visto rivalidades que han definido eras. Robert Spencer, Rainey Juanz, Rossi Lorenzo, Rossi Márquez. Y ahora tenemos Bagnaia Márquez. Lo de hoy no es el final de su rivalidad, es el principio de su leyenda. Porque en este deporte, el respeto sincero entre rivales es lo que convierte unas simples carreras en historia. Y así, amigos moteros, llegamos al final de este análisis sobre el Bagnaia-Gate, como ya lo han bautizado en Twitter los aficionados con más tiempo libre que un comisario de pista en una carrera cancelada por lluvia. La admisión de Pecco sobre la supremacía de Márquez quedará para la historia como uno de esos momentos que definen una era, como cuando Rossi admitió que ya no se sentía competitivo o cuando Dani Pedrosa confesó que la altura ideal para un piloto no es precisamente 1,6 metros. ¿Cambiará esto la dinámica en pista? Probablemente no. Bagnaia seguirá defendiendo los colores de Ducati con la misma determinación que un italiano defiende que su madre hace la mejor pasta. Márquez continuará realizando salvadas imposibles que desafían las leyes de la física y provocan que los físicos teóricos consideren reescribir sus manuales. Y nosotros, los aficionados, seguiremos disfrutando de un campeonato tan apretado que hace que un pantalón de cuero después de 20 vueltas en Sepang parezca holgado. Lo que sí podemos esperar es un ambiente diferente en el paddock. Quizás veamos a Pecco y Marc compartiendo una pizza después de la clasificación, intercambiando consejos sobre cómo gestionar los neumáticos o trucos para que el pelo quede perfecto después de quitarse el casco. Quizás esta nueva era de sinceridad inspirará a otros pilotos. Imaginen a Jorge Martín admitiendo que a veces cierra los ojos en las rectas por miedo, o a Joan Mir confesando que eligió Suzuki originalmente porque le gustaba el color azul. Sea como sea, este hito marca un antes y un después en la relación entre dos de los grandes talentos de nuestra era. Y mientras ellos siguen batallando en pista, nosotros seguiremos aquí, analizando cada declaración, cada gesto, y convirtiendo simples carreras de motos en las telenovelas de alta velocidad que todos amamos. Para terminar, dale like a este vídeo si alguna vez has admitido que tu rival del videojuego es mejor que tú pero después has desconectado la consola accidentalmente. Comenta qué piensas sobre esta nueva dinámica entre Pecco y Marc. ¿Es sinceridad o estrategia psicológica? Y no olvides suscribirte para más noticias y análisis más calientes que los frenos de carbono después de una frenada de pánico en Mugello. Hasta la próxima, moteros.